Hola, en esta nueva clase de Google Analytics de Creana aprenderemos mucho más sobre el informe de retención. En este informe se aloja la información más valiosa asociada a la fidelidad de los usuarios. Podemos identificar la recurrencia que tiene un usuario frente a las visitas en nuestro sitio web y así determinar estrategias para incrementar la recurrencia del usuario, garantizando que vuelvan a nuestro sitio web o aplicación. Y lo más importante, garantizar un mayor lifetime value. Recordemos que lo más importante no es tener muchos usuarios nuevos, sino de alguna forma que este sea un usuario recurrente, que el usuario sea una persona que ingresa a nuestro sitio web, que nos compra, pero que tenga una recurrencia de compra y no que sea un comprador o un usuario ocasional. Eso es lo más importante. Entonces, dentro de la herramienta de Google Analytics como elemento complementario, ya hemos visto lo que pasa cuando una persona llega en un sitio web a nuestro sitio web desde diferentes medios, llega desde Google, llega desde Facebook, llega desde diferentes canales. Después vimos qué secciones son las que se visitan, específicamente si visitan la sección donde vemos los productos en oferta o de pronto una sección de collares para perro específicamente, qué sección se visita dentro de un sitio web. Ahora lo vamos a complementar y vamos a entender de todas estas personas que ingresaron, cuáles son usuarios totalmente nuevos o usuarios recurrentes. Para eso en el costado izquierdo vamos a ir al informe dentro de ciclo de vida y dentro de ciclo de vida hay una opción que se llama retención. Lo primero que vamos a ver dentro de este informe de retención es que nos muestra una línea de tendencia en donde vemos los usuarios que son totalmente nuevos. Estos usuarios totalmente nuevos, en este caso son 2.500, es lo que nos muestra la herramienta en la marca que estamos viendo. Vemos también que usuarios recurrentes son 249 y esto es algo muy interesante porque nos permite entender cuál es ese pico de usuarios recurrentes. Entonces vemos una recurrencia alta en este momento en lo que estamos viendo en la herramienta y nos permite entender algo que es muy relevante y es cuál es ese nivel de retención por cohortes. Eso básicamente lo que nos está diciendo es de todas esas personas que llegaron nuevas a nuestro sitio web, básicamente cuál es ese nivel de retención a nivel de ingresar nuevamente a nuestro sitio web. Entonces podemos ver si las personas solo ingresan en un solo momento y entender a lo largo de los diferentes días qué porcentaje vuelve a ingresar. Esto es algo fundamental. Recordemos que de nada sirve tener toda la información dentro de Google Analytics si no tomamos decisiones estratégicas a partir de esto. Si tenemos usuarios que están ingresando una sola vez, que no son usuarios recurrentes, debemos entender si la experiencia que nosotros estamos teniendo dentro del sitio web es una experiencia positiva o es algo que definitivamente deberíamos mejorar. Entonces, es una acción que podemos tomar, podemos mejorar el sitio web, podemos analizar la velocidad de carga, podemos analizar diferentes elementos para que esta línea de tendencia de la retención de los usuarios a lo largo de los días se incremente. Esto es algo que es vital. Por ejemplo, también vamos a ver cómo es esa evolución a nivel de la interacción de los usuarios. Y esto es algo muy importante porque dentro de los e-commerce o dentro de las diferentes marcas que hacen marketing existe algo que se llama un proceso de consideración de compra. Y ese proceso de consideración normalmente depende de nuestro producto, depende de nuestra marca, depende de muchos elementos, pero las personas no compran en el mismo momento que llegan a visitarnos al sitio web o las personas no cumplen esa macro conversión desde el primer momento. Entonces, esto nos permite entender cuál es ese nivel, digamos que de interacción de los usuarios a lo largo de todo ese cohorte o ese gráfico de cohorte. Entonces, por ejemplo, acá nos está mostrando un tiempo promedio donde en este día específico hay un tiempo promedio de 10 minutos. Después comenzamos a ver que ese promedio de visita comienza a disminuir. Hay momentos en donde tenemos picos más altos, momentos donde comienza a disminuir, pero a partir de esto podemos tomar decisiones estratégicas. ¿Qué es lo más importante de todo este análisis que estamos haciendo? Siempre tenemos que entender si de pronto los productos que tenemos o los elementos que tenemos dentro del sitio web son los adecuados. De pronto resulta que la persona llega a nuestro sitio web y no hay una variedad elevada, y como no hay una variedad elevada, al final no se genera ese intensivo para que la persona vuelva a ingresar al sitio web, para que sea un usuario recurrente, para que la persona ingrese constantemente, sino que es una compra de una sola vez y el objetivo es no perder ese usuario. ¿Listo? En el siguiente módulo nos enfocaremos mucho más en el entendimiento del consumidor o cliente potencial. Aprenderemos a identificar características demográficas, características psicográficas que nos permitan básicamente perfilar ese usuario mucho mejor.
que nos permitan tomar en consideración acciones comerciales muy enfocadas al usuario, entender ese comportamiento en el que, y el momento en el que se encuentra el usuario dependiendo del embudo de conversión. Te esperamos. Hola, gracias por sumarte a este nuevo módulo donde nos enfocaremos en el entendimiento del usuario o el cliente potencial en Google Analytics. Durante esta nueva clase comprenderemos qué es un embudo de conversión y cómo podemos crearlo. Adicional a eso, profundizaremos en el concepto modelo de atribución y dónde lo encontramos dentro de la herramienta. Un embudo de conversión nos permite identificar a través de una secuencia de pasos cómo el usuario cumple cada uno hasta llegar a una acción final o a una conversión final, que consideremos muy relevantes dentro del sitio web. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar los porcentajes de abandono en cada uno de estos pasos? Cuando una persona agrega un producto al carrito, cuando una persona llega al paso número 1, paso número 2, ¿cómo podemos graficar y entender esos porcentajes de abandono? Cuando generamos este tipo de análisis y queremos profundizar en los canales o medios que ayudaron en una mayor proporción a cerrar las ventas o a conseguir nuestro objetivo específico, podemos ingresar dentro de Google Analytics y entender los diferentes modelos de atribución que normalmente existen para entender, por ejemplo, si una persona que ingresó a través de LinkedIn, de Google, de YouTube, terminó comprando al final o si por el contrario hubo un medio o un momento que tuvo una mayor influencia. Es importante entender que existen diferentes tipos de modelos de atribución. Existe un modelo de atribución que es el modelo de First Click. Básicamente lo que nos permite entender es cuál fue el primer medio que influyó en el proceso de decisión de compra de un usuario. Es decir, si el primer medio fue YouTube, después lo impactó Twitter o otro tipo de medio, el más importante dentro de toda esta cadena va a ser el primer medio, sería YouTube en este caso. Existe también un modelo que es de Last Click, en donde al final lo que nos permite entender es cuál fue el último medio que impactó previo a que la persona cumpla una conversión. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 impactos donde el primer impacto fue Twitter, el segundo fue Google y el tercero fue LinkedIn, lo que va a terminar pasando es que este último impacto que fue desde LinkedIn va a ser el que va a tener la atribución de esa conversión final. Otro de los modelos de atribución es un modelo de data driven, es el modelo en donde tenemos mayor inteligencia artificial, es decir, que se atribuye al medio específico que tuvo una mayor importancia. Si tenemos 4 impactos y uno de esos medios, independiente del momento en el que está, si fue el primero, el tercero o el último, si este medio representó una mayor importancia, eso quiere decir que de pronto llevó a la persona mucho más hacia el proceso de compra, la persona le dio clic a un anuncio publicitario en ese medio y le faltó simplemente cerrar la compra, ese medio va a ser el más importante y a través de ese modelo de data driven se identifica el medio más importante y se le da una mayor participación. Después tenemos modelos que son modelos lineales, en donde al final lo que se hace es que se le distribuye una proporción equitativa a cada uno de los medios que impactó un usuario. Entonces, si un usuario fue impactado por 5 medios diferentes antes de generar una compra o antes de cumplir una conversión final, lo que se hace es que se le distribuye a cada uno de estos medios una porción totalmente equitativa. Estos son los modelos de atribución más comunes. Tenemos otro tipo de modelos en donde al final lo que hace es que se atribuye el 40% al último impacto, el 40% al primer impacto y ese otro 20% que queda faltando a los impactos que sean intermedios. Depende siempre el modelo de atribución de la necesidad que tenga nuestra marca. Si nuestra marca es una marca, por ejemplo, como Travel, alguna marca como Avianca, una marca como Viva Air, una marca que de alguna forma tiene un proceso de consideración mucho más elevado en la compra, pues seguramente podemos jugar con un modelo distinto de atribución. Eso quiere decir que como el usuario termina 30 días o 60 días considerando si compra o no compra el vuelo, pues ahí podemos probar con modelos de atribución que sean un poco más justos. Así es un producto de pronto de compra impulsiva, así es un producto de una tarifa media más económica, un producto que la persona no considera tanto antes de comprarlo, pues el modelo de atribución que deberíamos utilizar sería un modelo de atribución quizás el tradicional, que es el de First Click. Como vimos durante nuestra clase, los modelos de atribución y los embudos de conversión son elementos claves a la hora de analizar los resultados finales de nuestras estrategias y nos permiten definir puntos de optimización para nuestra marca o nuestro proyecto. En la siguiente clase aprenderemos a identificar las variables demográficas, psicográficas de nuestro consumidor en Google Analytics
para poder construir un buyer person mucho más específico que nos permita enfocar acciones de marketing. Gracias por sumarte a esta nueva clase de Google Analytics 4 de Creana. Durante esta nueva clase exploraremos informes de la herramienta donde se aloja la información de las características demográficas y psicográficas. Lo primero es resaltar que Google Analytics 4, frente a anteriores versiones, se toma muy en serio el tema de privacidad del usuario, por lo que aunque podemos ver bastante detalle como el dispositivo, la marca, la edad, el género y otro tipo de variables, siempre se está cuidando información sensible como los correos electrónicos, números de teléfono y demás. Esta información no es posible verla dentro de Google Analytics, sino que por el contrario podemos ver información que complementa el entendimiento del usuario sin comprometer esos datos privados del usuario. Lo primero que debemos hacer es, dentro de Google Analytics, vamos a seguir navegando dentro de la colección de informes. Dentro de esa colección de informes vamos a encontrar diferentes, digamos que informes dentro de la plataforma, y en la parte final hay una opción que dice opción de usuario. Esa opción de usuario es muy importante porque nos permite entender esas características demográficas. Básicamente, dentro de la herramienta podemos entrar primero a ver un resumen. Es un resumen que nos permite entender de nuevo un panorama general de lo que está pasando a nivel de esos grupos demográficos. Entonces nos habla de las ciudades desde donde nos están visitando. De nuevo, en tiempo real nos va a mostrar esas personas que están activas o que han estado activos durante los últimos 30 minutos. Eso lo vamos a poder ver. Vemos un resumen de cómo es el comportamiento país, ciudad, por género, cuál es esa composición por género. Y algo que es muy importante son los intereses de las personas que nos están visitando. Esto es clave porque podemos comenzar a perfilar un poco más ese consumidor y entender, bueno, es un consumidor que tiene gustos asociados hacia el tema de tecnología o hacia películas o hacia diferentes elementos que nos permiten entenderlo un poco más.